29 de octubre. Hoy día se entregaba por parte del INE, lo conocimos oportunamente también a través de Radiograma, la tasa de desempleo en nuestro país. 8,7%, pero como siempre, más allá del número general, queremos ir al detalle, queremos ir al monitoreo de lo que está sucediendo en cuanto al mercado del trabajo en nuestro país. Lo hacemos con el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, quien está en línea con nosotros. Juan, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan. Hola, muy buenos días, Loreto y Pablo. Estamos viendo, que la cifra, claro, incluso es una disminución con respecto a la misma medición el año pasado, pero hay que leer un poquito más allá, ¿o no? Sí, efectivamente. Si uno tuviera que resumir la situación del mercado laboral, yo diría que esto es un mercado laboral que sigue muy debilitado, pero que muestra algunos signos de leve mejoría. Cierto, uno de ellos es lo que tú mencionabas, la reducción de la tasa de desempleo en 2 décimas. Ya llevamos varios meses con disminuciones muy leves en la tasa de desempleo. Ahora un 8,7% sigue siendo una tasa realmente muy alta, ¿cierto? Y ese es el problema, que la reducción de la tasa de desempleo está ocurriendo a un ritmo demasiado paulatino, más que lo que uno quisiera. Con una tasa de desempleo del 8,7%, estamos hablando de 886.000 personas desocupadas. Entonces, lamentablemente es una tasa de desempleo muy alta. Esta reducción ocurre fundamentalmente en los hombres. En el caso de los hombres, tenemos una reducción de 3 décimas en la tasa de desempleo, pero en el caso de las mujeres, la verdad es que la tasa de desempleo se ha mantenido estable respecto al año anterior. No hay disminuciones. Entonces, es una reducción, pero muy leve en la tasa de desempleo. Sí. La consulta que te quería hacer, Juan, ¿cuánto incide también los trabajos estacionales o esporádicos? Porque este periodo contempla entre julio y septiembre, y uno entiende septiembre, mes de fiestas patrias, donde se ocupa a mucha gente por el periodo precisamente entre 10, 15 días en la preparación, y ahora viene todo lo que es estacional, la cosecha, Navidad. ¿Cuánto inciden esos factores? Claro, sí, por supuesto. Hay una estacionalidad positiva que comienza a partir de septiembre y de ahí en adelante, ¿cierto? Porque, como tú bien dices, en la temporada estival es la temporada alta de diversas actividades económicas, como el comercio, ¿cierto? El turismo, restaurantes, etcétera, la agricultura. Hay una serie de actividades económicas que su temporada alta es en verano y que su temporada baja es en invierno, y eso hace, ¿cierto?, que cuando uno va pasando de los meses de invierno hacia los meses más de verano, ¿cierto?, uno ve alguna reducción. Sí, claro, entonces si uno se compara, por ejemplo, respecto al mes pasado, el reporte del mes previo, la tasa de desempleo era 8,9%, ahora fue 8,7%, entonces, claro, algo de incidencia hay, pero justamente la gracia de compararnos respecto al mismo periodo del año anterior es que uno puede limpiar ese efecto estacional, porque tú estás comparando septiembre. Claro. Se nos cortó ahí con Juan Bravo, pero efectivamente hay un tema estadístico que es mejor comparar 12 meses atrás porque se dan las mismas condiciones, ¿no? No se puede comparar en términos de empleo un mes como diciembre, donde hay mucho comercio, versus, no sé, junio, claro, por ejemplo, que hay distintas condiciones. Insistimos, ¿no? La tasa de desempleo en nuestro país, según el INE, que entregó durante esta mañana, es un 8,7% baja, pero justamente, como nos comentaba Juan Bravo ahí del Observatorio... La informalidad también de los empleos. Es que es el tema que le quería sigue en alza. Claro. Ahí está. Sí. Juan, ahora retomamos el contacto. Perfecto. Entonces, lo que estábamos comentando, que si bien hay un efecto estacional positivo efectivamente en septiembre, cuando uno compara respecto al año anterior, en el mismo periodo, ¿cierto? De todas maneras hay una reducción de 2 décimas. Entonces, sí, es cierto que influye, pero también es cierto que hay una leve reducción en la tasa de desempleo que es genuina, por así decirlo.
Claro, pero del número global, y ahí si nos vamos al detalle, por ejemplo, el tema de la informalidad, porque tú ya nos decías que está costando mucho recuperarse, ¿no? El tema de los empleos, ahí habrá que ver por qué, y también preguntarte por el tema de la informalidad. Sí, bueno, ahí tenemos ahí es donde tenemos también una leve mejoría. De los 220.000 empleos que se crean en el último año, 133.000 fueron formales y 87.000 fueron informales. Entonces, eso significa que alrededor del 40% de los empleos que se crean en el último año fueron informales. Eso es una cifra alta, pero de todas maneras el 60% fue formal. Y eso es un cambio respecto a lo que nos decían los datos, por ejemplo, el mes pasado. El mes pasado el 61% de los empleos creados eran informales y llevábamos de hecho 5 meses consecutivos donde veíamos que la mayoría del empleo creado era informal. Entonces, en ese sentido, vemos una leve mejoría también en materia de la composición de la creación de empleo, donde el dato de hoy nos muestra que el 60% de los empleos creados son formales. La mayoría, y eso es importante valorarlo. Ahora, hay que tener cautela también, ¿cierto? Porque aquí se requiere que los próximos datos confirmen esta tendencia. Tú a veces puedes tener un efecto puntual, ¿cierto? Hasta que si los próximos datos confirman esto, ahí ya podríamos estar hablando de un cambio de tendencia, pero dado que llevábamos 5 meses donde lideraba el empleo informal, entonces es una buena noticia, pero es necesario que esto se confirme en los próximos datos para que realmente podamos hablar de que hay un cambio de tendencia hacia un empleo que nuevamente vuelve a ser liderado por el empleo formal. La mayoría formal, con todas las ventajas que eso tiene. Muchísimas gracias, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, buenos días. Un abrazo, Juan. Encantado, muy buen día para ustedes. Hasta luego, igualmente.